Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de este ciclo de conferencia. Vamos a ver hoy día el capítulo Ego, Personalidad y Esencia, que corresponde al capítulo 15. Los objetivos de esta conferencia, de este capítulo de hoy, es precisamente tener claridad en estos tres conceptos: qué es el ego, qué es la esencia y qué es la personalidad, y cómo estas diferentes facetas psicológicas se desenvuelven en el diario vivir. Entonces es importante tener conocimiento de ellas para poder trabajar nuestra psicología para lograr el autoconocimiento. Necesitamos tener claridad de esto. Lo primero que vamos a definir es el ego. ¿Qué es el ego? El ego tiene un sinfín de sobrenombres o hay diferentes maneras de llamarlo. Tenemos, por ejemplo, el nombre de yoes, cuando hablamos de una cantidad de yoes internos, una legión, o el yo psicológico, pero también lo definimos como yoes porque son muchos. Cada uno de estos yoes tiene un porcentaje en nuestra conciencia atrapada, entonces son también, el ego es conciencia atrapada. Se le conoce con el nombre de agregados psicológicos, vicios, defectos y errores. Tenemos muchos vicios en nuestra psicología. Cada uno de los defectos se muestra como un ego. Y los continuos errores que cometemos provienen precisamente de esa parte egoica. Son también las diferentes formas de ser de uno mismo. Uno tiene diferentes maneras de ser y cada una de ellas conforman lo que es el ego. También se le conoce como el nombre de pecados, los pecados capitales o los yoes causa. También se le conoce con el nombre de diablos, la diablera que uno tiene dentro de uno, el lado oscuro, las tinieblas interiores, corresponden al ego o a este yo psicológico. Y este se expresa como ignorancia, como injusticia, como horror. Entonces todas nuestras injusticias provienen de nuestro lado oscuro, de nuestro ego. Y constantemente producen dolor. Dolor, sufrimiento, es provocado por el ego. También está el recuerdo. Cada uno de los recuerdos que nosotros tenemos de nuestra existencia, de los actos del pasado, lo que ha quedado petrificado en la mente, son parte del ego. El ego entonces, es ayer. Se dice que el ego huele a rancio. Son los estados equivocados de la conciencia o equivocaciones. Es también la memoria mecánica, o lo que nosotros nos acordamos, pero de una forma acomodada por el yo. Y encontramos también ahí los diferentes conceptos, las diferentes ideas que uno tiene de los demás, de sí mismo, o de las diferentes cosas de la vida. El ego pertenece a la quinta dimensión, al mundo astral, al mundo mental. Está regido por las leyes entonces de esa dimensión y es de naturaleza molecular. El ego pertenece al mundo de los sueños, por eso todos los sueños se relacionan con el ego. El ego es el que nos hace soñar, fantasear, vivir en el mundo de ensoñación. El ego es muy idealista. ¿Ya? Todo eso pertenece entonces a lo que podemos llamar nosotros la quinta dimensión o mundo de los sueños. Existen tres tipos de actos. Un tipo de actos que corresponden a los actos del ego o recurrencia. Otro tipo de actos que corresponden a la ley de accidentes, que van a ocurrir también o van a ocasionar nuevas recurrencias, y los actos conscientes, los actos realizados de la parte divina, de la esencia de la conciencia de nosotros. Entonces, o actúa el ego, o actúa la conciencia, o también existe la ley de accidentes, que muchas veces cosas que no debieron ocurrir no nos ocurrieron, y eso se debe a la dormidera en que nos encontramos todos nosotros. Y que ese accidente, lamentablemente, va a ocasionar futuras recurrencias o futuras maneras de ser. ¿Ya? Es bueno saber que el ego o el yo evoluciona. Entonces, cuando hablamos de la evolución espiritual, no es tal, porque la conciencia, la esencia, lo divino, lo espiritual dentro de nosotros no evoluciona. El yo evoluciona e involuciona, va pasando por diferentes facetas, ¿ya? Donde el yo se va perfeccionando, se va mejorando. Así como el ladrón, que cada vez roba mejor, va aprendiendo cada vez mejor artimañas. ¿Ya? Así como vemos la tecnología hoy en día, los celulares son cada vez mejor, pero a mayor desarrollo tecnológico evolutivo de los celulares, menor comunicación de las personas, y las personas se encuentran con su conciencia más dormida. Entonces todos los procesos evolutivos corresponden al yo.
La conciencia no evoluciona, la conciencia se revoluciona, la conciencia se libera de esta ley. ¿Ya? Existen diferentes tipos de yoes. Existen yoes nuevos y yoes viejos. Tenemos yoes viejos, costumbres antiguas, nuestras rancias, que traemos de existencias anteriores, pero también constantemente estamos creando nuevos yoes. Este mismo yo de la tecnología, el yo del celular, el yo que maneja, son yoes que antes no existían. Antes andábamos a caballo, ¿verdad? Entonces, así como van cambiando los tiempos, también van naciendo nuevos yoes. Y tenemos yoes muy antiguos, como uno de los más antiguos es el yo de la pereza. El yo que nos mantiene en un estancamiento, en una debilidad, en una flojera. Esos son yoes muy, muy antiguos. El yo de la lujuria también. El yo de la ira. También son yoes muy, muy antiguos que nosotros tenemos. Entonces, existen diferentes tipos de yoes, desde los más grotescos hasta los más sutiles. El yo en sí es conciencia atrapada. El yo atrapa la conciencia, duerme la conciencia, la vampiriza, se nutre de ella. Y nuestra labor es precisamente eliminar, sacarnos esos yoes de encima para permitir que la conciencia se libere. El yo tiene dentro de sí lo que llamamos la sabiduría del mal. O sea, el objetivo de la divinidad, de permitir que nosotros formemos estos yoes, es ir precisamente aprendiendo del error. Porque uno aprende del error. Si uno no cometiera errores, no aprendería. Entonces, el yo nos permite a nosotros aprender de nuestros propios errores. Es nuestro propio maestro, podríamos decir, en el lado oscuro. Pero tenemos que enfrentarnos a él y desintegrarlo, eliminarlo, matar el yo, ¿ya? Para liberar la conciencia que éste tiene atrapado dentro de sí. El yo en sí es deseo y origina la recurrencia. El yo se expresa como una fuerza, como un imán que atrae constantemente diferentes actividades de la vida. Normalmente las cosas que uno hace en la vida las hace por deseo, por pasión. Bueno, el yo es ese deseo. El yo tiene ese fuego, el fuego del deseo lo tiene el yo. Y la labor es quitarle al yo ese fuego, ese deseo. Hacernos dueños del deseo para vencer ese deseo y lograr la voluntad. Y el yo constantemente, el ego constantemente está, con sus diferentes actuaciones, está creando recurrencias o está participando de recurrencias anteriores. El yo es tiempo, el yo es repetir, el yo es reiterar, el yo es cíclico, el yo nace y muere, nace y muere. La conciencia no está dentro de esos ciclos. ¿Ya? Pero mientras exista esa pasión, ese deseo, en manos del yo, el yo nos va a mantener a nosotros en un estado de conciencia dormida. Lo interesante de esta conferencia, de este capítulo, es entender que todos los yoes, que todo el ego puede ser eliminado. ¿Ya? Existe una didáctica, un método, que claramente ya lo hemos ido esbozando, como nosotros podemos enfrentarnos al yo, eliminarnos, sacarnos de nuestra propia naturaleza cada uno de estos defectos. Por muy terrible que estos sean, por muy grandes que sean, por muy perversos que sean, la última puerta que se cierra es la de arrepentimiento. Entonces nosotros estamos en capacidad de desintegrarnos, de sacarnos el yo, el ego de encima. ¿Ya? Hay un proceso de eliminación del yo que es necesario comprender. El yo pertenece a la quinta dimensión y desde allá jala, a través de la ubicación en los 5 centros de la máquina humana, va ocupando la energía de nuestro cuerpo y se va identificando y nos va robando la energía. Pero por su parte, la conciencia o la esencia tiene que desarrollar los procesos de descubrir a este ego. Primera, la autoobservación. Con la autoobservación nos vamos a hacer conscientes de la presencia de ese yo. Lo vamos a comprender, entender qué nos hace hacer el yo. ¿Cuál es la fuerza que él utiliza para cometer estos diferentes errores o pecados o faltas? ¿O dónde está esa ignorancia nuestra o esa creencia falsa que nosotros tenemos? Y luego viene la desintegración, la muerte del yo, la decapitación, la eliminación del yo. Cuando el yo muere, libera luz, fuego, sabiduría. Y eso es lo importante. El yo tiene dentro de sí la sabiduría del mal, que está dado por la conciencia que tiene atrapada dentro de sí. Cuando nosotros permitimos la liberación de esa esencia, de esa conciencia dentro del yo, entonces sacamos la luz que estaba oculta en la oscuridad, recuperamos la sabiduría del mal
Y esa sabiduría viene a expresarse como luz y como fuego. Y como fuego es amor. ¿Ya? Entonces, ese es el trabajo de la desintegración del yo. Por otro lado, la personalidad. La personalidad es un vehículo energético que nosotros vamos creando. Se crea dentro de los primeros 7 años de vida y con el tiempo se va robusteciendo. ¿Ya? En la personalidad tenemos todo lo aprendido, nuestras costumbres, nuestros hábitos. En la personalidad se expresan las diferentes formas de ser del yo. O sea, podríamos decir que cada yo tiene su propia personalidad, su vehículo energético. Es independiente a nosotros. Pertenece a la cuarta dimensión. Como vimos en la conferencia número 3, los misterios de la vida y la muerte, la personalidad, una vez que la persona muere, deambula, demora en morir. ¿Ya? Pero lo importante es entender que esta personalidad está íntimamente relacionada con los procesos de imitación que nosotros hacemos. Es lo que nosotros aprendemos. Nos fascina y nos duerme, nos hipnotiza. Entonces, este vehículo energético hay que también eliminarlo. Y a medida que se va avanzando, la personalidad va muriendo. A medida que el yo va muriendo, la personalidad va muriendo. Más que fortificar la personalidad, lo que nosotros tenemos que hacer es descubrir los yoes autodenigrantes, ¿verdad? Esos yoes apocadores de uno mismo, los va eliminando, entonces así le va permitiendo a la conciencia o a la esencia que se exprese. Existen diferentes elementos formadores de la personalidad. Por ejemplo, el nombre y el apellido de cada uno de nosotros. Hay personas que tienen apellidos muy, no sé, muy famosos, ¿verdad? Y eso indudablemente que le da mayor fuerza a su personalidad. A lo mejor apellidos normales, comunes, Pérez, García, como mi persona. Son apellidos comunes y corrientes, pero a lo mejor el mismo apellido, el nombre, así medio exótico, también le da característica a la personalidad. El sexo y la edad también son formadores de la personalidad. La personalidad no es lo mismo la personalidad de una dama que de un varón. Entonces, el hecho del sexo también le va a ir dando ciertos matices a nuestra personalidad. También la edad. La edad, cuando uno es pequeño, su personalidad es pequeña, pero a medida que se va fortificando, va creciendo, esta personalidad puede ir creciendo en matices de, de, de desarrollo o de apocamiento, de sentirse menospreciado. La educación también, la educación, los títulos, la profesión de uno se relaciona también con la personalidad. No es lo mismo la personalidad de un ingeniero, a lo mejor aeronáutico, que la personalidad de una persona que no tiene grandes estudios. A lo mejor que una persona muy simple, campesina, que no tiene grandes estudios, no tiene profesión. Las personalidades son diferentes. No podemos decir que la conciencia ha cambiado, ¿no? Una persona de campo puede ser inclusive más consciente que una persona profesional. Pero esa profesión da esos matices a la personalidad de uno. La posición económica, la posición social también dan diferentes características formadores, elementos formadores de la personalidad. Los conceptos que uno tenga, diferentes conceptos buenos y malos, morales, también forman y estructuran nuestra propia personalidad. La moda y las costumbres, los hábitos que uno tenga aprendidos en la sociedad donde vive, también va formando la personalidad. No es lo mismo la personalidad de una persona que vive en un país que la personalidad de una persona que vive en otro país, según los hábitos y las costumbres. Entonces, todos estos elementos externos, todo lo aprendido, pertenece a la personalidad. Se relaciona con el tiempo, con las enseñanzas que recibimos de nuestros padres, de nuestros compañeros, del colegio, de la universidad. Todo eso forma la personalidad. Las leyes también del país en el cual uno pertenece también son elementos formadores de la personalidad. Las leyes de los países cambian de un país a otro y por lo tanto las formas de ser, las diferentes maneras de ser de cada persona también cambian y cambia con ello entonces su personalidad. Existen dos tipos de personalidad, la personalidad activa y la personalidad pasiva. No es lo mismo la personalidad de un militar de alto rango, acostumbrado a mandar, a dar órdenes, que de una persona, a lo mejor de un obrero simple, de un campesino. Entonces uno puede tener una personalidad muy activa o puede tener una personalidad muy pasiva. Va variando entonces
según cómo se haya formado esta persona, su personalidad. La idea es que nosotros debemos entender que la personalidad no le pertenece al ser. El ser no necesita de la personalidad para expresarse. La personalidad es netamente algo circunstancial del tiempo y de las diferentes existencias que uno pueda tener. La personalidad de un egipcio, de un romano, de un griego, de algunos 2000 años atrás, 3000 años atrás, 5000 años atrás, no es lo mismo que la personalidad de una persona de hoy en día. Como nosotros vemos, caminando por la calle con un celular o un vehículo último modelo, van variando las personalidades. ¿Ya? Entonces la personalidad activa es la personalidad del yo. Nosotros necesitamos una personalidad pasiva y una conciencia activa. Hay que activar la esencia, hay que activar la conciencia y para ello hay que quitarle la fuerza a la personalidad. La esencia, por otro lado, ¿qué es la esencia? Es lo verdadero, lo real, lo inmortal, lo eterno en nosotros, lo inmutable, aquello que nunca cambia. Es lo divino dentro de nosotros, es la sabiduría dentro de nosotros. Esa esencia, conciencia, crece dentro de nosotros en base a ciertos trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. No crece en forma mecánica, no crece con el pasar del tiempo. La personalidad y los yoes crecen con el tiempo, porque el ego es el tiempo. Y según la persona va envejeciendo, también va cambiando su personalidad. Pero la esencia no crece ni se modifica con el tiempo. Para que la conciencia, la esencia, crezca dentro de nosotros, hay que hacer ciertos trabajos revolucionarios. La esencia, como es lo real, lo verdadero, está más allá del bien y el mal, inclusive. Está más allá del tiempo. El objetivo de estos cursos es enseñar a las personas a que aumenten su esencia, su conciencia, que hagan crecer esa parte divina, aquello que es lo real, lo verdadero, lo eterno, lo inmortal, la luz dentro de nosotros, debe crecer. Cuando uno nace con un 3% de esencia o conciencia, y el 97% restante de conciencia o esencia está atrapado en esto, los yoes, en el ego. El ego tiene atrapado entonces gran porcentaje de nuestra esencia y nuestra función, nuestro trabajo, nuestra misión, nuestra labor, nuestro deber es eliminarla. Existe entonces la esencia atrapada y la esencia libre. La esencia libre, que es un 3%, se expresa como una luz. Es la que nos permite a nosotros iniciar el camino revolucionario, el camino con los tres factores. Si no tuviéramos ese porcentaje de esencia base cada uno de nosotros, nadie tendría inquietudes espirituales. Estaríamos todos detrás del dinero, del placer y del prestigio. Pero ese 3% de conciencia libre, inatrapable, es lo que nos sirve como materia prima. El resto del 97% está atrapada dentro de los diferentes yoes, dentro del ego. El ego entonces atrapa el 97% de conciencia con el objetivo que nosotros hagamos nuestra propia creación, que nosotros nos liberemos de nosotros mismos, de nuestro propio autoencierro. Y ese proceso de liberación nos va a dar a nosotros una tremenda sabiduría. La sabiduría entonces está en el trabajo sobre sí mismo. La sabiduría está en ser capaces de liberar ese 97% restante y aumentar ese 3%, llevarlo a 4, 5, 6 y hasta un 100%. Ese es el objetivo de este curso de conocimiento de sí mismo, de estos capítulos, los cuales los estamos invitando a ustedes a participar. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar qué es el ego, qué es la personalidad y qué es la esencia. ¿Cuándo se manifiesta el ego en nuestra existencia? Con el sentido de la autoobservación lo vamos a ir descubriendo. ¿Cuándo está la personalidad? Recordemos que la personalidad son los conceptos. Muchas veces hay cosas que a nosotros no hacemos porque uno dice, no, es que no lo hice porque estaba consciente. Pero no, es la personalidad. Porque la personalidad de pronto pone ciertos límites. Uno diría, claro, yo no andaría desnudo por la calle porque eso sería inmoral. Pero eso es de la personalidad. Porque si hubiéramos nacido tal vez en alguna tribu, en la selva amazónica, a lo mejor andaríamos desnudo por la calle y no sería para nosotros nada mal. Entonces, todo eso se relaciona con procesos de la personalidad. Uno tiene que aprender a diferenciar qué es la personalidad, esos límites, ¿no? Esas costumbres, esa fuerza, ese vehículo energético que permite la expresión de los determinados yoes,
cómo se expresan estos yoes, el yo del miedo, el yo de la vanidad, el yo del amor propio, el yo de la ira, y cómo está la esencia atrapada sin poder expresarse. Y cómo inicia esta esencia o esta conciencia, inicia este trabajo de autoobservación para luchar contra el resto de los yoes, para liberar a las otras partículas del ser. La esencia son las diferentes partículas del ser y que deben ser liberadas con el trabajo revolucionario. Los invitamos entonces a nuestra siguiente conferencia, al siguiente capítulo, observación de sí mismo, la autoobservación, con la cual continuaremos el curso. Así que quedan todos muy invitados. Muchas gracias.